a este bendito rosario. Y así damos comienzo al primer misterio doloroso, donde se contempla la oración y la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos y se pide la gracia de la contrición a nuestros pecados. Al rezar, ahora nos vamos a enfocar en el capítulo 4. Estamos en el Catecismo Mayor de San Pío X, capítulo 4 del Sacramento de la Eucaristía, en la primera parte de la naturaleza de este sacramento y de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el mismo. Pregunta 598. ¿Qué es el sacramento de la Eucaristía? La Eucaristía es un sacramento en el cual, por admirable conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Jesucristo y de toda la sustancia del vino en su preciosa sangre, se contiene verdadera, real, sustancialmente el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad del mismo Jesucristo, Señor nuestro, bajo las especies del pan y del vino, para nuestro mantenimiento espiritual. Pregunta 599. ¿Está en la Eucaristía el mismo Jesucristo que está en el cielo y que en la tierra nació de la Santísima Virgen? Sí, Señor. En la Sagrada Eucaristía está verdaderamente presente el mismo Jesucristo que está en el cielo y en la tierra nación de la Santísima Virgen María. Pregunta 600. ¿Por qué creéis que el sacramento de la Eucaristía está verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo? Creo que en el sacramento de la Eucaristía está verdaderamente presente Jesucristo, porque lo ha dicho Él mismo y me lo enseña la Santa Iglesia. 601. ¿Cuál es la materia del sacramento de la Eucaristía? La materia del Santo Sacramento de la Sagrada Eucaristía es la misma que empleó el mismo nuestro Señor Jesucristo, a saber, pan de trigo y vino de la vid. Pregunta 602. ¿Cuál es la forma del sacramento de la Santa Eucaristía? La forma del sacramento de la Eucaristía consiste en la palabra que empleó Jesucristo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pregunta 603. ¿Qué es, pues, la hostia antes de la consagración? La hostia antes de la consagración es pan. Pregunta 604. ¿Qué es la hostia después de la consagración? Después de la consagración, la hostia es el verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo bajo la especie del pan. ¿Sí? Pregunta 605. ¿Qué hay en el cáliz antes de la consagración? En el cáliz antes de la consagración hay vino con uva con unas gotas de agua. Pregunta 606. ¿Qué hay en el cáliz después de la consagración? Después de la consagración está en el cáliz la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies del vino. Pregunta 607. ¿Cuándo se hace la conversión del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Jesucristo? La conversión del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo se hace en el acto mismo en que el sacerdote pronuncia la Santa Misa, las palabras de la consagración. Pregunta 608. ¿Qué es la consagración?
La consagración es la renovación por medio del sacerdote del milagro que hizo Jesucristo en la última cena, de mudar el pan y el vino en su cuerpo y sangre adorable, diciendo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pregunta 609. ¿Cómo se llama en la Iglesia esta milagrosa conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Esta milagrosa conversión que todos los días se obra en nuestros altares se llama en la Iglesia la transustanciación. Pregunta 610. ¿Quién ha dado tanta virtud a las palabras de la consagración? El mismo Jesucristo, el cual es Dios Todopoderoso, a quien ha dado tanta virtud a las palabras de la consagración. Pregunta 611. ¿Queda algo del pan y del vino después de la consagración? Después de la consagración, solo quedan las especies del pan y del vino. Pregunta 612. ¿Qué son las especies del pan y el vino? Las especies son la cantidad y las cualidades sensibles del pan y del vino, como figura el color y sabor. Pregunta 613. ¿Cómo pueden permanecer las especies del pan y del vino sin su sustancia? Las sustancias del pan y del vino permanecen de un modo admirable, y su sustancia por virtud de Dios omnipotente. Repito eso. ¿Cómo pueden permanecer las especies del pan y del vino sin su sustancia? Las especies del pan y del vino permanecen de un modo admirable sin su sustancia, por virtud del mismo Dios omnipotente. Pregunta 614. ¿Está solo el cuerpo de Jesucristo bajo las especies del pan y está solo su sangre bajo la especie del vino? Lo mismo bajo las especies del pan que bajo las especies del vino está todo nuestro Señor Jesucristo vivo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pregunta 615. Pregunta 615. ¿Me sabríais decir por qué así en la hostia como en el cáliz está todo Jesucristo? Así en la hostia como en el cáliz está todo nuestro Señor Jesucristo, porque en la Eucaristía está vivo e inmortal, como en el cielo. Por esto, donde está su cuerpo, ahí está también su sangre, su alma y divinidad. Y donde está la sangre, ahí también está el cuerpo, alma, divinidad, pues todo esto se halla inseparable en nuestro Señor Jesucristo. Pregunta 616. ¿Deja de estar Jesús en el cielo cuando está en la hostia? Cuando Jesús está en la hostia, no deja de estar en el cielo, mas se halla en el mismo tiempo en el cielo y en el Santísimo Sacramento. Pregunta 617. ¿Se halla Jesucristo en todas las hostias consagradas del mundo? Sí, Señor. Nuestro Señor Jesucristo se halla en todas las hostias consagradas. Pregunta 618. ¿Cómo puede ser que se halle Jesucristo en todas las hostias consagradas? Por la omnipotencia de Dios, al cual nada es imposible, se halla Jesucristo en todas las hostias consagradas. Pregunta 619. ¿Se parte el cuerpo de Jesucristo cuando
se parte la hostia, Cuando se parte la hostia, no se parte el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sino pártense solamente las especies del pan. Pregunta 620. ¿En cuál de las partes pertenece el cuerpo de Jesucristo? el cuerpo de Jesucristo permanece entero en todas las partes en que se haya dividida la hostia. ¿Está Jesucristo en lo mismo en la hostia grande que en la partícula de una hostia? Tanto en la hostia grande como en la partícula de una hostia está el mismo Jesucristo. Pregunta 622. ¿Por qué se guarda en las iglesias la Santísima Eucaristía? La Santísima Eucaristía se guarda en la iglesia para que ahí sea adorada por los fieles y llevada a los enfermos cuando la necesidad lo pidiere. Pregunta 623. ¿Débese adorar la Eucaristía? La Eucaristía debe de ser adorada de todos porque contiene la verdaderamente real y sustanciablemente al mismo Jesucristo nuestro Señor. Ofrecemos este misterio por la incredulidad de todas esas personas que no creen o simplemente rechazan por orgullo a nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía, por la conversión de todos esos que nomás van a partir la cena del Señor sin acordarse, sin entender que en la Iglesia Católica Apostólica Romana es lo que distingue la Iglesia de todas las demás protestantes. Es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Pater noster, quaes in celi sanctificetur nomen tuum, avenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pan nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut in nos divitibus debitoribus nostris, et non nos inducas en tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén.